Ha resucitado el buen pastor, que dio la vida por sus ovejas y entregó a la muerte por su rebaño. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hijos, los invito a que juntos elevemos nuestra oración al comienzo de esta semana a Dios por medio de la Eucaristía, que es el centro de nuestra vida cristiana, en la cual Jesucristo se nos da como alimento espiritual para seguir ese camino que Él mismo nos indica en el cumplimiento de sus mandamientos. Por ello pidamos el perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Te rogamos, Señor, que protejas siempre a tu familia santa, con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar asistida por tus dones celestiales, por tu Hijo Jesucristo, Señor nuestro, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Los invito a que escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía la fe suficiente como para ser curado y le ordenó en voz alta: levántate y ponte derecho sobre tus pies. De un salto el hombre se puso de pie y comenzó a caminar.
Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonia: dioses en figura de hombres han bajado a visitarnos. Decían que Bernabé era el dios Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre querían ofrecerle un sacrificio. Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud gritando: ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos hombres mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contiene. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia. Y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo. Manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo, y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo, y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben, solo a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, les recordará cuanto ya les he dicho. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él.
Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de eso ahora que estoy con ustedes. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hijos, quiero iniciar esta pequeña reflexión sobre las lecturas que hoy la liturgia nos presenta con un pequeño pensamiento. Espero de todo corazón que les pueda servir en algo, y sobre todo que le encontremos sentido a ese pensamiento en nuestra vida diaria, y sobre todo el compromiso que lleva consigo para vivir realmente nuestro bautismo, el ser hijos de Dios. Este pensamiento dice: hoy estamos aquí para trascender, para crecer y para rebasar nuestras propias limitaciones. Porque para eso fuimos hechos. Así nos ha creado Dios. Dios nos buscó para perfeccionar, para que dentro de la perfección de nuestra vida alcanzáramos en la medida correcta lo que es el verdadero sentido de nuestra vida cristiana: el amor. Y así, si al principio no puedes alcanzar con éxito a lo que fuiste creado en el amor, ánimo, no te desanimes, vuelve a intentarlo. Rompe todas las creencias negativas que tengas en tu interior, y al romperlas te darás cuenta que puedes amar como Dios nos ha amado a nosotros. Ojalá que este pequeño pensamiento de verdad nos ayude a comprender hoy este Evangelio. Escuchábamos en los Hechos de los Apóstoles esta actitud de Pablo y Bernabé ante esa negativa precisamente a quienes les fue anunciado el Evangelio y no lo quisieron, y cómo se tuvieron que ir precisamente a otros lugares paganos a anunciar la buena nueva. Y es ahí donde cabe precisamente ese pensamiento: romper los límites de nuestras fuerzas para ir a lugares que nosotros mismos inimaginables podemos tener, y de la capacidad de alcanzar lo que ni siquiera pensamos. Vemos cómo el poder de Jesucristo resucitado en la persona de Pablo y Bernabé realiza este prodigio maravilloso en ese paralítico. Pero aquí vemos una actitud muy sabia de Pablo y de Bernabé. Una actitud que nosotros debemos de tomar muy en cuenta cuando hacemos obras maravillosas en nuestra vida,
y no tomarlas como propias, es decir, no sentirnos llenos de vanidad por haberlas alcanzado y pensar que son nuestras. ¿Qué le hubiera costado a Pablo decir? Que él las había hecho, y sobre todo de recibir la gloria que le estaban dando, de proclamarlo como un enviado de Dios, como un ángel de Dios o como dioses en forma de hombres que estaban realizando prodigios. Sin embargo, Pablo, rasgándose las vestiduras junto con Bernabé, les hace sentir que aquello no es obra de hombre alguno, sino que es actitud y acción del Cristo resucitado. Aquí hay que tener mucho cuidado. A veces la vanagloria nos puede ganar a nosotros, y lo digo desde el sentido sacerdotal, que podamos ser exitosos en la predicación, en algún don o alguna cualidad de nuestra vida, que nos guste cantar y cantamos bien, que seamos pintores y pintemos bien, que tengamos un carisma dinámico y lo hagamos perfecto, que tengamos la capacidad de predicar y pensar que es nuestra esa virtud. Y levantarnos el cuello y decir que somos famosos, que somos importantes, que somos grandes y que esa cualidad es nuestra. Y recibimos los aplausos, recibimos la alabanza de los hermanos y caemos en el fanatismo y la vanidad propia. Aquí hay que tener mucho cuidado. Tener mucho cuidado el sentirme, ¿verdad?, de esa cualidad y abusar de esa cualidad para hacerme famoso e importante y dejar a un lado el verdadero sentido de esa cualidad. ¿Cuántos hermanos sacerdotes, verdad, se han retirado de la vida sacerdotal porque cantan muy bien, porque son muy dinámicos, porque alcanzan a tener el éxito en algunos fans y se sienten ya tan famosos que dejan el sentido de su verdadera vocación, que es el servicio a Jesucristo y a sus hermanos? Y piensan que con esos pocos fans, 500, 1000, 1500, es que ya tengo tantos seguidores que ya soy muy famoso y por lo tanto ya no necesito de ese camino, de esa vocación, porque ya tengo el éxito. Mire nada más a San Pablo, a Bernabé, toda una comunidad encima y reconociéndolos como dioses en forma de hombres para alabarlos. Se rasgan las vestiduras y les hacen sentir que esa es obra de Dios, no de ellos. Nosotros somos tan hombres como ustedes, pero esto es obra de Jesucristo resucitado. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad?, de que no importa si canto bonito o soy famoso entre los que me siguen, no entre los que no me conocen, y no perder el sentido de mi vida, no perder quién soy y a quién estoy sirviendo, y no buscar el aplauso de los demás, sino buscar la gloria de Dios en esa vocación y en ese carisma que Dios me está dando. No es para ir a buscar en lugares con el éxito, que ya vendo CDs, que ya soy un predicador famoso y ahora vengan y compren mis cosas. Te las comprarán porque eres el Padre, te seguirán porque eres el sacerdote, pero deja el sacerdocio y te diré quién eres. Llegarás al lugar del abismo y de la nada. Entonces Pablo aquí hace sentirle a ellos: yo no soy
a quien ustedes deben darle gloria. Yo solamente vengo a anunciarles lo que he sido enviado, el reino de los cielos, la presencia de Dios en sus vidas y cómo Dios nos amó dándonos a su Hijo, que su Hijo nos amó tanto que dio la vida por nosotros. Ese pensamiento que yo les decía, ¿verdad? Es decir, alcanzar en la medida los dones y virtudes que Dios nos ha dado, pero sobre todo la virtud del amor. Jesucristo nos lo decía en su Evangelio: el que cumple mis palabras es porque me ama, y el que me ama a mí, ¿verdad?, es que ama a mi Padre, y en ellos vendremos a hacer nuestra morada. Entonces, el reconocer la presencia de Dios en nuestra vida nos hace a nosotros realmente tomar una actitud de humildad y de sencillez y ver la obra de Dios en nosotros. Pero esa obra de Dios en nosotros no se va a manifestar si no somos capaces de amar al Padre, si no somos capaces de amar al Hijo, si no somos capaces de escuchar la palabra del Hijo y llevar a la práctica, como Él dice, los mandamientos. ¿Cuál es el mandamiento principal? El mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Pero también no podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Mismo que Dios en su palabra nos dice: no puedes decir que amas a Dios, que no lo ves y no lo conoces, y no amas a tu hermano que lo ves a un lado. Entonces, para amar a Dios tienes que amar a tu hermano. Entonces, si no, seríamos mentirosos. Es difícil amar. No es solamente palabras, sino acciones que llevan al cumplimiento fiel de la palabra de Dios en las obras de misericordia. Y dentro de las obras de la misericordia está precisamente el amor al prójimo en la justificación de sus errores y en el perdón hacia ellos. Jesucristo bellamente nos expresa en su Evangelio esas palabras: al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Y si amamos a nuestro prójimo, estamos amando a Jesús. Y amar a Jesús es recibir el amor del Padre. Ya de alguna manera Jesús ya nos está hablando precisamente de la necesidad de ese Espíritu que es el que nos ilumina en el amor, que es el que nos guía hacia el amor, que nos lleva hacia la plenitud del amor. Y empieza a vislumbrar ese sentido de Pentecostés, ese sentido de la venida del Espíritu Santo, tan importante en nuestra vida para llegar realmente victoriosos en la carrera contra la lucha del pecado. Pues vamos a pedirle, mis queridos hermanos, a nuestro Señor realmente que nos enseñe a amar, que nosotros le abramos el corazón a ese sentimiento, que será fácil en la medida en que seamos capaces de renunciar a nosotros mismos. Una persona que ama es una persona que renunció a sí mismo. Y Jesucristo nos da ese testimonio, amándonos, renunciándose a sí mismo, dándose a nosotros en plenitud en una cruz. Que Dios nuestro Señor realmente nos abra las puertas a esa gracia y que nosotros le abramos nuestros corazones al renunciar a todo aquello que nos impide entrar en comunión con Él. Que al inicio de esta semana realmente nosotros, ¿verdad?, vivamos con esa mentalidad positiva de alcanzar el éxito en el amor. Y que todo lo que hagamos y que todas las virtudes que nosotros tengamos sean precisamente como Pablo y Bernabé,
para dar gloria a Dios. Que no nos lleve a la vanidad de perdernos. Que no nos lleve al error de sentirnos superiores al mismo Jesús. Desgarrémonos de egoísmos, de vanidades, de soberbia, de orgullo y de creer que nosotros somos los que tenemos por sí mismos esas virtudes. No busques el éxito o el aplauso o la alabanza de los hombres. Busca el camino de la salvación en la acción y en el ministerio que tú estás realizando. Somos simples mortales que tenemos que reconocer en todo que la gracia de Dios actúa en nosotros y que actúa para el bien de los demás, no para tu crecimiento, ni para tu vanidad, ni para sentirte superior a los demás, ni que tienes el éxito de la vida. Que Dios nuestro Señor nos ayude a ser honestos con nosotros mismos y ser honestos como Pablo y Bernabé al decir, es obra de Dios. Que así sea. Hermanos, oremos con fe. Oremos al Padre que ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos y nos ha resucitado a nosotros juntamente con Él, diciendo: Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por la Iglesia, para que con su alegría dé testimonio perseverante de la resurrección de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los hombres que se esfuerzan con el estudio o el trabajo en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que en medio de sus pruebas se sienten abatidos, para que descubran la fuerza de Cristo viviente y vean iluminado su camino. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos nosotros, para que nuestra vida sea coherente con nuestra fe y nuestra esperanza. También por Jacqueline Álvarez, que cumple 11 años, por la salud de Mónica Velar Suárez, por el cumpleaños de Olga Martínez y para que acepte el fallecimiento de su hijo, Adelina Díaz Vega. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. También pedimos por el eterno descanso de Janet Brice, Nancy Guadalupe Tobar, María Dolores Castillo, María Amparo Rivera, Maclovia Torres, Fidetia Cepeda, María Silva Rivera, Margarita Cepeda Torres, Alfonso Franco Rizo y Ismael Díaz Vega. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por todos nuestros médicos, enfermeras y auxiliares, para que Dios nos los siga llenando de bendiciones, los proteja con su sangre preciosa de esta pandemia y vuelvan a sus hogares victoriosos a reunirse con su familia. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pidamos por todos los que han muerto a consecuencia de esta pandemia y que no se despidieron de sus familias como es debido, para que desde el cielo les envíen su consuelo y Dios los tenga gozando ahora de su presencia. Oremos. Rogamos, Señor. Señor, encamina hacia ti el corazón de tus hijos, para que cuando han sido liberados de las tinieblas de la infidelidad,
no se aparten jamás de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Donde hay amor y caridad, se encuentra Dios, se encuentra Dios, el que vive en el amor está en Dios y Dios en él. Donde hay amor y caridad, se encuentra Dios, se encuentra Dios. Tanto nos amó que dio su Hijo, nos mandó. Donde hay amor y caridad, se encuentra Dios, se encuentra Dios. Donde hay amor y caridad, se encuentra Dios, se encuentra Dios. Orad, hermanos, para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Suba hacia ti, Señor, nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con Y ustedes. con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, Padre, que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tome y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tome y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Ese es Jesucristo vivo, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin Van y sus auxiliares Timothy y Tom, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, en acción de gracias por sus 11 años de vida, de Jacqueline Álvarez, por Olga Martínez, por la salud de Mónica Velar Suárez, y por la señora Adelina Díaz Vega, para que Dios nuestro Señor le mande la paz y la fe en ella por la pérdida de su hijo. Acuérdate también, Padre Santo, por el eterno descanso de Janet Brice, Nancy Guadalupe Tobar, María Dolores Castillo, María Amparo Rivera,
Maclovia Torres, Fidetia Cepeda, María Silva Rivera, Margarita Cepeda Torres, Alfonso Franco Rizo, y por su reciente fallecimiento del joven Ismael Díaz Vega, para que Dios nuestro Señor los tenga ya gozando de su reino. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia, Señor, de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Elevemos al Padre la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos, dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Ese es Jesucristo nuestro Salvador, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, Yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Es mi cuerpo tomar y comer, es mi sangre tomar y beber, porque yo soy vida, yo soy amor. Oh Señor, nos reuniremos en tu amor, y el
Ese es el momento en que nos encontramos con Jesús sacramentado. Es el momento importante en nuestra vida espiritual con Jesús. Es el momento en que lo recibimos en nuestro corazón, porque creemos en Jesús, porque sabemos que Jesús es real, que Jesús verdaderamente es nuestro Señor y Dios, que Jesús se hace presente en el sacramento del altar y sobre todo que lo amamos sobre todas las cosas. Por eso, recibámoslo vivamente, con un deseo grande en nuestro corazón, dentro de nuestra alma. Sabemos que no lo podemos recibir físicamente en esos momentos, por esta situación que estamos pasando, pero que ahora le pedimos que venga a nosotros sacramentalmente de una manera espiritual, que se adentre a nuestros corazones y que nosotros lo recibamos con los brazos abiertos, uniéndonos a Él de todo corazón y sobre todo no permitiendo que se aparte jamás ya de nuestros caminos y de nuestra vida. Quédate con nosotros, Jesús sacramentado. Sana nuestras tristezas y nuestros dolores de estos días. Haz que iniciemos nuestra semana de trabajo con ese ánimo generoso, con esa actitud positiva de construir, con esa actitud de ser mejores cada día, de estar aquí para alabar y bendecirte en nuestro trabajo diario, el aceptar a mi esposo, a mi esposa como es, de amar a nuestros hijos en pareja, que como padres los veamos con amor y no nos cansemos de ellos. Ayúdanos a ser fuertes en estos momentos, Señor, a elevar nuestras plegarias a ti, a no dejar que se enfríe en nosotros el deseo de tenerte, a no tibiarnos en la indiferencia, a no dejarnos llevar por la desesperación, sino a encontrar en ti esa paz, para que vengas y hagas tu morada en nosotros, para que llenos de tu Espíritu Santo podamos entender ese camino y esa vida que estamos viviendo. Solo de tu mano, Señor, podremos encontrar ese verdadero camino, verdad y vida que eres tú. Enséñanos, Señor, a abrir nuestros ojos de la fe. Enséñanos a salir de esta ceguera espiritual, a no ser indiferentes ante tu presencia, a no darte la espalda cuando pasas a nuestro lado, a reconocerte, Señor, y ver la importancia que tienes tú en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Que salgamos siempre a tu encuentro y al encontrarte te abramos las puertas de nuestra vida como lo hizo en aquel momento Zaqueo. Bajándose rápido de aquel árbol, corrió a su casa para buscar el mejor alojamiento que pudiera tener para ti. Y no solamente el externo, sino también le dio alojamiento en su corazón. Oh Jesús amado, haz que te abramos las puertas hoy de nuestro hogar y en esta intranquilidad y desesperación, en estos momentos de angustia y de no saber qué hacer, entres tú a darnos la paz, entres tú a no perder esa tranquilidad,
a no desesperarnos y crear conflicto entre nosotros. Quédate, Señor, y danos tu paz, que llegue como una brisa en medio del fuego y del pleito y el calor, y que los serene como una fresca mañana, como un buen amanecer, y podamos así descansar ese día del trabajo y labor que durante él hemos desempeñado con un espíritu de amor, de paz, de perdón y de comprensión. Gracias, Jesús, Eucaristía, por dártenos como alimento espiritual en esta tarde, en este comienzo de semana. Así sea. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica ese alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra Santa Eucaristía la hemos terminado. Demos gracias a Dios. Les deseo de todo corazón que tengan un bonito inicio de semana y sobre todo que haya paz y armonía en sus hogares. Dios los bendiga siempre. Igualmente, Padre. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. En la mañana que se levanta, el día canta, yo canto al Creador. Demos gracias al Señor, demos gracias.